Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Juan Cruz Olmeda. El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, analiza la crisis democrática en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Las elecciones del pasado domingo en Venezuela han estado en el centro de la atención internacional durante la última semana y dentro de dicho país han desencadenado una serie de dinámicas que hoy en día no es posible establecer a qué conducirá. En este mismo espacio hemos analizado en numerosas columnas el devenir de la política venezolana y hemos descrito el proceso que derivó en el acto electoral de hace una semana. Toca hoy entrar en detalle en lo que ha pasado desde entonces. Quizás convenga comenzar recordando que luego de mucho tiempo la oposición a Maduro decidió jugar a fondo y construyó una candidatura competitiva que tuvo a Edmundo González Urrutia como la cara visible, pero a María Corina Machado como la figura que logró generar una expectativa real de cambio, a pesar de no poder competir por la inhabilitación impuesta por el régimen. Ante esta situación, el gobierno movió todos los resortes para inclinar la cancha a su favor, utilizando recursos legales y presiones ilegales. La declaración del presidente días antes de los comicios respecto de que una derrota del chavismo podría derivar en un baño de sangre retumbó fuerte en el plano nacional e internacional y pareció dejar en claro que Maduro no estaba dispuesto a dejar el poder fácilmente. Lo sucedido el domingo, luego de que cerraran las mesas de votación, luego de una jornada relativamente tranquila y con alta participación, pareció confirmar que el régimen estaba dispuesto a todo. Vale la pena realizar un breve paréntesis aquí para mencionar que Venezuela ha adoptado desde hace tiempo un sistema de votación electrónica que ha sido destacado como confiable. Una vez que se cierra la votación, las máquinas emiten la copia del acta de escrutinio con los votos correspondientes a cada candidatura. Los representantes de las distintas fuerzas políticas en competencia firman de conformidad y se quedan con una copia de las mismas, mientras que otra se envía al Consejo Nacional Electoral, CNE, que realiza el cómputo agregado de los resultados. Al mismo tiempo, los datos se transfieren de manera digital. Lo anterior garantiza, teóricamente, no solo que la población pueda seguir el cómputo de actas en tiempo real a través del portal electrónico del CNE, sino que al poco tiempo de haber concluido la jornada electoral, quede en claro quién resultó el candidato ganador. Pues bien, el domingo en la tarde-noche al CNE se le cayó el sistema y su portal ha permanecido inactivo desde entonces. Ya pasada la medianoche, el titular de dicho órgano, Elvis Amoroso, conspicuo chavista, salió a anunciar que el organismo había sufrido un hackeo, pero que sin embargo, con el 80% de las actas en su poder, estaba en condiciones de declarar ganador a Maduro con 51% de los votos, siendo que González Urrutia había obtenido el 44.2%. Ante el anuncio, la oposición confirmó lo que había estado al tope de sus preocupaciones, que el régimen había decidido desconocer el resultado real y había avanzado en falsear los datos. Tanto Machado como González Urrutia rápidamente salieron a declarar que según sus propios cómputos era este quien había ganado y echaron a andar un mecanismo que según se sabe ahora habían planificado desde hace tiempo atrás para concentrar las copias de las actas que sus representantes habían obtenido en las mesas de votación y que sirvieron de insumo para consolidar un sistema de escrutinio paralelo. Estos acontecimientos tuvieron rápidas repercusiones en el plano internacional. Gobiernos como los de Rusia, China, Irán, Nicaragua, Honduras, Bolivia, rápidamente salieron a reconocer el triunfo de Maduro. En el otro extremo, países como Argentina, Uruguay, Ecuador, no dudaron en afirmar que había habido un fraude masivo. Interesantemente, en el medio comenzó a consolidarse un grupo grande que incluyó a países como Brasil, Colombia, México y en un principio al propio Estados Unidos, que si bien no asumieron una posición respecto al proceso, demandaron transparencia y la publicidad de los resultados como condición para reconocer la decisión del Consejo Nacional Electoral. El presidente chileno Boric fue uno de los más enfáticos al respecto. La situación desde entonces no ha hecho más que agravarse. Maduro ha utilizado una estrategia ya conocida, dar por hecha su victoria y al mismo tiempo llamar al diálogo y profundizar la represión. Las detenciones se han multiplicado durante esta semana que pasó.
así como los muertos en el contexto de las protestas movilizadas por la oposición. Conspicuas figuras del régimen y el propio presidente han planteado abiertamente la idea de encarcelar a las principales figuras como Machado y González Urrutia, e incluso ya han actuado en ese sentido. Maduro además presentó un recurso para que el Tribunal Supremo, abiertamente cercano al presidente, sea quien se encargue ahora de la situación. Vale aclarar que hasta el día de la fecha, el CNE no ha hecho público los datos desagregados de la votación ni las actas que confirmarían el triunfo de Maduro. Paradójicamente, ha sido la oposición la que así ha avanzado en este sentido, montando un sitio web en donde ha consolidado la información recabada por sus representantes en las mesas de votación que muestra un triunfo arrollador de González Urrutia. Al mismo tiempo ha logrado convocar a marchas masivas denunciando un fraude a pesar de las amenazas del régimen. Las posiciones se han extremado también en el plano regional. Diversos países como Argentina, Uruguay, Ecuador y el propio Estados Unidos primero buscaron hacer avanzar una resolución en la OEA exigiendo que el régimen de Maduro haga transparente el resultado e incluso luego han avanzado en reconocer públicamente a González Urrutia como el ganador de las elecciones, aún sin datos oficiales. Otro grupo encabezado por Brasil y Colombia, y del que México parece ser parte, no se han sumado a esta postura, pero han buscado presionar a Maduro para entablar negociaciones, aunque este no parece estar muy dispuesto. El panorama para una salida de esta situación no se vislumbra promisorio. El chavismo parece haber decidido permanecer en el poder por las buenas o por las malas, apostando a que la relativa estabilización económica lograda en el último tiempo permita calmar las tensiones y a que, en el peor de los casos, la migración masiva sirva como válvula de escape. A esto se sumaría una aún mayor represión a cualquier disidencia y una utilización de la justicia leal al régimen para darle un marco legal a su accionar. Las perspectivas de revivir la democracia en Venezuela están, por lo tanto, en su peor momento en décadas. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.